Dios te bendiga, amado de Dios. Qué bueno es poder compartir contigo este tema, la relación directa que existe entre la Biblia, el manual de Dios, y la paz que viene del Señor. Antes quisiera hacer una breve oración por la iglesia que está reunida en este momento en sus hogares, por el que pueda estar viendo el mensaje luego a través de las redes, por aquellos que necesitan, pero también por mí, porque quiero que Dios use este tiempo. Señor, quiero que uses mi vida. Gracias por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Gracias por las personas que están atentas en sus hogares, Señor, para recibir la palabra, que tú puedas bendecir su vida, su hogar y a los suyos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Este mensaje, la mayoría de las citas van a ser del Evangelio de Mateo. Esto es para favorecer que me puedas seguir y además también para que puedas luego repasar lo que vas a recibir. Muchas veces he encontrado personas que han intentado acercarse a Dios. Lo que hacen es simplemente buscar una Biblia o pedir una Biblia y comenzar a leerla para que esto pueda facilitar su necesidad de Dios. Cuando leen en los mandamientos, no matarás, obviamente lo entienden claramente. Dice, es fácil, Dios ama la vida, la aprecia, no quiere que alguien quite la vida a otro. Ahora, cuando vamos al Evangelio, por ejemplo, y mucha gente va a buscar palabra de Dios en los Evangelios, de pronto, si lee en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No todos entienden este mandamiento que está dando el Señor de, si quiero seguirle, si quiero ser digno de Dios, si quiero que Dios obre en mi vida, es necesario que tome mi cruz. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la razón? Las verdades de Dios fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Dios habló a través de los profetas, habló a través de personas de diferentes maneras, y cuando la Biblia fue escrita por estos hombres, Dios estuvo guiando lo que ellos iban a escribir. De la misma manera, si uno quiere entender las verdades de Dios, necesita el Espíritu Santo, necesita buscar a Dios con un corazón abierto y la ayuda del Espíritu Santo para que uno pueda entender las verdades de Dios. Por eso el apóstol Pablo va a decir en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 2:14, lo siguiente: el hombre natural significa el que todavía no tiene a Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Tampoco las puede entender porque se entienden o disciernen espiritualmente. Otras veces el problema es que la persona que busca la ayuda de Dios está tan enfocado en su necesidad, en sus problemas, que se produce una traba, una barrera espiritual que impide que esta persona comprenda lo simple, lo tremendo, lo grandioso del amor y del propósito de Dios, que le está llamando, pero no entiende lo que Dios está mostrándole en su palabra. Esto es tan común que Jesús, cuando va a hablar a las multitudes en el Sermón del Monte, condiciona las verdades y la relación con las preocupaciones y los afanes, que es pan de todas las personas. Él va a decir en Mateo 6, del 31 al 33, lo siguiente: así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen al Padre en el cielo que sabe que necesitan de esto. Así que, primero, antes que nada, busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y Él les dará lo que necesitan. Hay pasajes tan claros como este, o, por ejemplo, Mateo 11:28, donde Jesús le dice a toda persona: vengan a mí todos los que están cansados o cargados y agobiados, y yo los haré descansar. Hay pasajes que requieren más conocimiento y de apoyo. Por eso es importante, cuando uno busca a Dios, buscar también una iglesia bíblica, una iglesia donde se enseña la verdad de Dios, y congregarse para ser discipulado, para que le ayuden en esta tarea, porque uno de los ministerios más importantes que la iglesia tiene es el mismo ministerio de Jesús: enseñar. Discipular es guiar a otra persona a seguir a Jesús y ser más como Él. Cuando uno va precisamente al Evangelio de Mateo, al comienzo nomás, en Mateo 5:27 al 28, Jesús dijo lo siguiente: ustedes han oído que fue dicho, no cometas adulterio.
Pero yo digo que cualquiera que mira con deseo, con codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Esto no siempre se ha entendido. Por un lado, no todos conocen que Jesús está citando acá precisamente el Antiguo Testamento, está citando los mandamientos, está citando Éxodo 20:14. Pero además puede haber otra razón. Cuando el pecado entra en la vida, se mete en el interior de una persona, produce varias cosas. No solo nos aleja de Dios, sino que si somos creyentes, si somos cristianos, el pecado produce que uno no entienda las cosas de Dios. El pecado entra, nubla el entendimiento, la comprensión de las verdades de Dios. Por eso hay tanta gente que tendría que andar de una manera y anda de otra. Tendría que tener una vida espiritual clara, conforme al testimonio que Dios demanda, sin embargo no es coherente con su fe. ¿Por qué? Porque terminan siendo personas de pura fachada, pura cáscara. Dios quiere que haya unidad entre lo que creo y lo que hago. En ocasiones, esto es notable precisamente en las sectas o religiones que, por no tener el Espíritu Santo, no comprenden que la revelación es progresiva, sino que se traban en un pasaje sin comprender que el contexto, la misma Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, aclara el sentido de lo que Dios revela en un lado. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si uno va a Mateo 10, donde Jesús va a dar instrucciones a los 12, lo va a enviar a misionar de 2 en 2. Hoy toda la iglesia tiene que hacer esto, misionar. En el verso 5 les pide que no vayan por el camino de gentiles ni a ninguna aldea samaritana entren. El verso 6 todavía es más específico, cuando dice, en vez de eso, de ir a los gentiles, vayan al pueblo de Israel. Ellos son la oveja perdida. Las indicaciones son claras. Deben priorizar el mensaje a sus compatriotas. Pues estos están, a pesar de tener la Torá, la cultura, la herencia hebrea, perdido. Es claro Jesús acá. Ser judío no significa que la tenga clara. Ellos estaban perdidos. Sin Jesús, alguien está perdido. Él es el reino de Dios manifestado a los hombres en su persona y en su obra. Toda la herencia judía sin Jesús no sirve de nada. Acá el Señor da una clara instrucción. Antes de partir, más adelante, al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28:19, el Señor va a decir a los mismos discípulos, que ahora un grupo más grande, le dice a ti también y a mí, a todo seguidor de Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, prediquen a las naciones, dice Marcos 16:15, y Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, es decir, no hay distinción de etnia o de nacionalidad. La comisión de la iglesia es a toda persona. Ahora, luego de dar esta instrucción a los 12, Mateo 16, más adelante los envía justamente a todas las naciones. ¿Hay conflicto? No, no hay conflicto, porque es claro que vamos a ver precisamente en Mateo 16 cómo el Señor explica esto. En Mateo 15:22 sucede algo interesante. ¿Qué hace el Señor? Se acerca una mujer extranjera precisamente. Comienza a seguirlos, a gritar, a insistir. Quiere ser atendido. Su hija está endemoniada, dice en Mateo 15:22. Ella no era judía, no era del pueblo de Israel, no era de las ovejas escogidas. Entonces, dice claramente el versículo 23 de Mateo 15, que al comienzo él no le presta atención. Sigue insistiendo, entonces sus discípulos intentan convencer al Señor que la atienda. La respuesta que Jesús va a dar es tremenda. Dice lo siguiente, Dios solamente me envió a la gente perdida de Israel. Esto explica por qué Jesús envió a los suyos sin distinción de nacionalidad, porque él tenía una tarea, pero la tarea de la iglesia es ir a todos. La mujer, en el verso 25, insiste, no una vez, lo vuelve a hacer en el versículo 27, cuando Jesús le aclara que él había sido enviado precisamente a los suyos, mostrando su necesidad y fe en el Señor. Por eso en el verso 28 alaba, atiende la petición de la mujer y reconoce que hubo más que insistencia. Insistencia sola no alcanza. Ella insistía porque tenía una plena confianza, una gran confianza en que Jesús podía hacer algo por su hija. De tanto insistir, logra que el Señor la atienda. No por insistir precisamente,
sino porque su fe la llevaba a insistir. La situación presente inmediata del país, amigo, hermano, abrirá puertas para que mucha gente, ante la crisis, busque a Dios. No para llenar los templos, sería muy egoísta este pensamiento mío o de cualquier pastor. Es un pensamiento muy religioso, tan distante de lo que Dios quiere. Este es el tiempo para orar y disponer nuestras vidas, para hacer de bendición para muchas personas por estos medios y luego cuando se nos permita, yendo a los hogares, a las personas, a las familias, llevando la palabra de Dios a otros. Solo ella trae verdadera paz y reconcilia con Dios. Si tú estás como esta mujer, necesitada de Dios, recuerda lo que te enseñé hoy. No alcanza con insistir. Es necesario creer y confiar en Dios. Abrir tu corazón a Dios. Acercarte, buscarlo, porque sabes que Él puede cambiar tu situación. Ponerte en sus manos. Poner tu confianza en manos de Dios y decirle, Señor, derrama de tu gracia, de tu misericordia. Realiza tu propósito en mi vida. Que Dios lo pueda hacer en tu vida y en todos los que hoy están escuchando.